Amén. La verdad es un privilegio el poder servir al Señor, el poder hablar unas palabras del Señor a ustedes. Amén. Aún permítanme primero orar para que sea el Señor hablando. Amén. Señor Jesús. Sí, Señor. Señor, gracias por tu presencia. Sí, Señor. Reconozco que esta es tu obra. Verdad. Que yo nada puedo, Señor. Verdad. Por eso que seas tú hablando. Sí, Señor. Y pensándose más hacia dentro de nuestros corazones. Amén. Señor, te necesitamos. Sí, Señor. Señor, háblanos más. Háblanos, Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Como decía el hermano en un comienzo, ¿no? En verdad, hoy estamos viviendo los tiempos difíciles. Verdad. Vemos ese ataque que ocurrió en Francia, pero ese ataque que ha habido en Francia lo que hace es confirmar Mateo 24, Amén. en el cual dice de que van a haber dolores de parto. Verdad. Y esos dolores de parto es el sufrimiento de las personas. Sí. Cada vez, hermano, que ocurre una desgracia en la tierra, es porque se viene cumpliendo lo que es el propósito y el plan de Dios. Amén. Pero frente a ello, amados hermanos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Vamos a leer un versículo que nos debe llamar mucho la atención. Y sobre todo, ¿quién lo dice? Amén. ¿Y por qué lo dice? Amén. Vamos a San Juan, capítulo 17, versículo 19. Amén. San Juan, capítulo 17, versículo 19. Amén. Amén. ¿Sí? 17 el versículo 19. Amén. Amén. ¿Leemos todos? Amén. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuevamente. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, aquí está hablando nuestro Señor. Pero Él dice, y por ellos yo me santifico. Amén. Él no dice que Él necesitaba santificarse. Verdad. Él dice, yo me santifico por ellos. Amén. La pregunta es, ¿por qué Él dice que tiene que santificarse por ellos? Hermanos, el Señor era sabio. Y Él, a través de cada circunstancia, Él las usaba ¿para qué? Para darnos lecciones de vida. Verdad. Él nunca lo recriminó a Pablo. Verdad. Él siempre restauraba con amor. Amén. Él siempre enseñaba, y a través de las circunstancias los discípulos podían aprender muchas cosas más del Señor. Amén. En San Juan 3, cuando habla con Nicodemo, ¿en qué momento habló con Nicodemo? ¿En el día o en la noche? En la noche, si no. Y en San Juan 4, ¿en qué momento habló con la mujer adúltera? Al mediodía, si no. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hablaba con la mujer adúltera en la noche? Malos pensamientos. Automáticamente las personas hubieran actuado, ¿no? Hubieran pensado, uy, este sale y está hablando con esta mujer, y esta mujer es así, es asá, hace esto, hace el otro, ha tenido 5 maridos, uy, seguro que él es el sexto. ¿Verdad? Verdad. Pero el Señor no habló con la mujer en la noche, sino Él habló al mediodía y a la vista de todas las personas. Amén. Por eso Él decía, por ello yo me santifico. Entonces, ¿qué significa santificarse? Santificarse significa apartarse. Verdad. Y eso es en nuestro diario vivir. Amén. Aquí tenemos 4 vasos. Amén. Imaginémonos, pongámosle los nombres que ustedes quieran ponerle. Amén. Pero este vaso de aquí representa a cada uno de ustedes. Amén. Este es el nombre de cada uno de ustedes. Antes de conocer al Señor, esta era nuestra condición. Éramos iguales a las personas en el mundo. No había ninguna diferencia. Pero un día nos predicaron la palabra. Amén. Un día el Señor usó una sierva o un siervo, a través del cual el Espíritu nos convenció, nos hizo ver la luz que nos mostró nuestra condición. Amén. Y nosotros recibimos al Señor. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor, fuimos apartados. ¿Verdad? Fuimos sacados de las cosas del mundo. La Escritura dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aún el Señor mismo oró al Padre y le dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que el maligno no los toque. ¿Verdad? Entonces, una vez que hemos sido apartados,
nosotros regresamos a nuestras actividades. Regresamos al colegio, a la universidad, al trabajo, a las cosas que tenemos que hacer, pero ahí aún no hay ninguna diferencia. Cuando nosotros comenzamos a reunir y comenzamos a ir más seguido a las reuniones, ocurre algo precioso. Vamos a hacer algo acá. Dios hace algo. Él agarra, imparte su vida en nosotros. Amén. Y nosotros venimos a la reunión. Y en la reunión nos llenamos más del Señor. Amén. Pero la pregunta es, ¿todo el color verde ha tomado control de ese vaso? Aún no, ¿verdad? Pero eso quiere decir que Dios está produciendo algo en nosotros. Amén. Poco a poco, la vida de Dios tiene que ir creciendo en nosotros. Y tiene que irse extendiendo. Tiene que expandirse. Aún la Escritura dice que nosotros tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. ¿Verdad? Y cuando Él habla de todo nuestro corazón, ¿cuáles son las partes del corazón del hombre espiritual? Mente, voluntad, emoción, más la conciencia. Entonces, ¿el Señor dónde entró? Entró en nuestro espíritu. Amén. Pero Él quiere tomar parte de todo nuestro ser. Sí. Él no únicamente quiere vivir en nuestro espíritu. La Escritura dice que nosotros tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Amén. Y a su vez, Él quiere habitar en nuestros corazones. Sí. Y si Él dice que Él quiere habitar en mi corazón, eso quiere decir que Él quiere tomar control de mi mente, quiere tomar control de mi emoción y quiere tomar control de mi voluntad. Amén. Y para ello usa mi conciencia. A través de mi conciencia que está activada, yo ya no puedo actuar libremente. Hay algo que me restringe. Sí. Ya no llevamos la vida que antes llevábamos. Cuando usted va a hacer algo indebido, hay algo que lo restringe. Uy, esto no lo puedo hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? Y si usted es sensible al hablar del Señor, usted no lo va a hacer. Pero si usted no es sensible, no, el Señor tarda en venir. Aún yo sé que si hago esto, el Señor me va a perdonar. Tengo su sangre para poder agarrar y ser limpiado de toda maldad. Pero hermano, la sangre no la podemos usar como una lejía. No la podemos usar como un jabón. Tenemos que valorar la sangre del Señor. Amén. Entonces, cada vez que nosotros venimos a las reuniones y participamos en lo que es la vida de iglesia, el Señor sigue llenándonos, sigue dispensándose. Y Él sigue aún creciendo y avanzando en nosotros. De tal manera que eso comienza a avanzar en nosotros y comienza a haber un crecimiento espiritual. Amén. Y ya se nota una diferencia. ¿Y la diferencia en qué está? La diferencia está en nuestro vivir, en nuestro andar. Amén. A veces nosotros creemos que solamente la vida de la iglesia es en las reuniones. Y aquí es bonito. Acá conocemos solamente el lado bueno de los hermanos. Mira cómo canta. Mira cómo ora. Escucha cómo alaba al Señor. Qué precioso hermano, qué preciosa hermana. Pero ¿cómo es cuando estoy en mi casa? ¿Cuál es el vivir que tengo en el colegio? Mis amigos, mis amigas, no porque yo se los haya dicho, sino ellos a través de mi vivir perciben que soy cristiano. Oye, vamos a tomarnos una cerveza. Vamos, una cervecita. Hermanos, mírenme, más que nada para los jóvenes, ya los que tienen de 17 para arriba, aquellos que a veces el Señor no haya permitido que hayan pisado una discoteca. Cuando se encuentran entre los amigos en la discoteca, en una fiesta, hermanos, no va a pasar nada. Pero si va uno de ustedes, oye, ¿qué? ¿Los cristianos también vienen acá? ¿Qué? ¿Los cristianos pueden venir acá? Eso le van a decir. ¿Qué? Oye, ¿los cristianos también toman? ¿Por qué? Porque ellos están a la expectativa de lo que ustedes hacen. ¿Verdad? Hermanos, el testimonio de Cristo está bajo. ¿Pero por qué ocurre ello? Porque no tenemos en cuenta el vivir, que hemos sido apartados. Hermanos, el Señor lo dijo, yo por ellos me santifico. Ahora, ustedes como jóvenes, si bien es cierto son jóvenes, aún no están enraizados con las cosas del mundo, pero ustedes también necesitan santificarse por sus padres. Amén. Necesitan santificarse por sus hermanos menores. Necesitan santificarse por sus vecinos. Aún
por todos los hermanos. Amén. Nuestro vivir ya no debe ser el mismo. ¿Verdad? Hemos sido apartados. Entonces dígale a su hermana o a su hermano que está al costado: hermano, hemos sido apartados por el Señor. Ahora vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Amén. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Amén. 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 ¿Leemos todos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, este versículo es precioso, pero vamos a escudriñarlo para poderlo entender mejor. Amén. Dice este versículo, ¿no? Señor Jesús, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice el que encubre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras que nosotros estamos en lugares donde no nos conocen, creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Verdad? Imaginémonos que uno de ustedes se va a provincia, ¿no? Nadie me conoce en el Cusco. O el varón que viene del Cusco a Lima, ¿no? Me voy a Independencia. En Independencia nadie me conoce. Me encuentro con mi amigo de la universidad o del colegio y entro a una cantina a tomarme unas cervecitas, ¿verdad? Pero después vengo a las reuniones y alabo y canto y todavía, hermano, invoca, ¿no? ¿Y por qué tengo esa actitud? Porque trato de ocultar las cosas que estoy haciendo. No con esto estoy diciendo que todos tienen esa misma actitud, ¿eh? Tenemos que tener un discernimiento espiritual. Amén. Tenemos que percibir cuando es algo emotivo y cuando efectivamente el Espíritu está produciendo el poder gozarnos en el Señor. Entonces acá dice, ¿no? Señor Jesús, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo nos va hoy en día en nuestras cosas? ¿Estamos prosperando? ¿Las cosas nos están yendo bien? ¿O estoy más o menos en la universidad? ¿Tengo problemas en el trabajo? ¿Cómo voy? Porque hay cosas ocultas en nosotros. Hermano, a veces nosotros no tenemos un concepto claro de lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? Por decir, robar, matar. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice, ¿no? Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los hechiceros entrarán al reino de Dios. Entonces, nosotros decimos, yo no soy asaltante, yo no soy violador, yo no soy brujo, no soy hechicero. Entonces, yo para eso es pecado para mí, ¿verdad? Pero la pregunta es, si le miento a mi mamá, si le miento a mi papá, si le miento a un hermano o una hermana, ¿es pecado o no es pecado? Pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre mentir y ser brujo? Ninguna diferencia. Hermanos, a los ojos de Dios los dos son pecados. Los dos es pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desobedecer Sí. lo que Dios quiere. Y acá en este versículo aún continúa diciendo, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces nosotros agarramos y vamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Entramos a nuestra cámara secreta, en nuestro aposento, oramos, nos arrodillamos, confesamos nuestros pecados al Señor. Pero continúo en lo mismo. Sigo practicando el pecado. Y acá dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, no es suficiente confesar el pecado. Yo necesito apartarme. En otras palabras, no puedo seguir practicando lo mismo. El Señor dice bien claro, ¿podemos pecar? Podemos pecar. Vamos a pecar. Pero no hay una intención, no hay un dolo. Usted no lo hace premeditadamente. Muchas veces ocurre de una manera inconsciente. Usted no tuvo la intención de hacerlo. Entonces, hay el arrepentimiento. Usted se arrepiente,
confiesa su pecado al Señor y se aparta. Pero si usted lo sigue haciendo, eso quiere decir que usted está conviviendo con el pecado. Usted está practicando el pecado. Y hermanos, usted no va a alcanzar misericordia. A veces vienen los problemas. De repente hay un profesor que se le prendió. Hay un profesor que lo ve mal. Y usted ora, Señor, cámbiale la actitud a ese profesor. Y sigue lo mismo. ¿Y por qué no ocurre algo distinto? Porque usted no se aparta del pecado. Porque usted sigue en la misma actitud. Y ahora vamos a ver por qué o cuán diferencia hay entre la honra y la obediencia. Amén. Vamos a Efesios 6. A veces, ya me imagino que o ustedes habrán leído este versículo, como muchas veces también lo he compartido a algunos jóvenes. Pero siempre el Señor nos da algo nuevo. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice que si usted obedece a su mamá o usted obedece a su papá, es bueno, ¿eh? No habla de buenas cosas. Verdad. Habla de justicia. Y dice: hijos, obedeced en el Señor. O sea, no obedezcas por tu fuerza, no obedezcas por tu capacidad, sino obedece en el Señor. En otras palabras, sométete, Amén. humíllate, no te rebeles. Y aún dice: porque esto es justo. Amén. Hermano, muchas veces las cosas que nosotros hacemos pueden ser buenas, pero a los ojos de Dios no son justas. Verdad. Y nosotros nos tenemos que preocupar porque las cosas que hacemos deben ser justas delante del Señor y justas también para con nuestros padres. Amén. Y ahora vamos a entender por qué a veces las cosas que hacemos no son justas. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la diferencia entre honrar y obedecer? El obedecer es una actitud. Perdón, el obedecer es una acción. Es lo que yo realizo. Barre, me pongo a barrer. Ven temprano, no llegues tarde de la reunión. Llego temprano, estoy obedeciendo. Pero honrar es la actitud. Es decir, es la manera o la intención con que yo obedezco. Amén. Quizás mi mamá me dice: hijo, anda a la reunión, júntate con los jóvenes, pero ¿sabes qué? Ese joven que te está siguiendo no es bueno para ti. Si tú quieres caminar con él, nunca camines a solas. Siempre anda con un hermano o con una hermana. Amén. Pero nunca camines con él a solas, ¿verdad? Entonces, delante de todo yo obedezco. Entonces, como mi mamá me está viendo, yo obedezco, pero de mala gana. Ay, mamá me está mirando. Ah, qué cargosa mi mamá, mi papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que tengo? ¿Obedezco verdaderamente porque eso es justo? ¿O obedezco solamente por conveniencia? Por solamente tener una apariencia. Qué lindo hermanito, qué linda hermanita, qué preciosa. ¿Cómo obedece a su mamá? Yo quisiera tener una hija así, pero nadie ve lo que hacen oculto. Verdad. Ahora miren lo que dice, ¿eh? Es el primer mandamiento con promesa, hermanos. Y Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios, hermano, Dios no se contradice. Verdad. Es más, si usted quiere una prueba, ¿Dios le dio dones a Satanás o no? Sí. ¿Le dio dones? ¿Se los quitó? No. No se los ha quitado. Porque sus mandamientos son inquebrantables. Verdad. Cuando Dios dice A, es A. Él ya no se tira para atrás. Si Él te dice que Él te lleva a la vida eterna, si tú crees en Él, Él te va a llevar. Amén. Y yo tengo que creer que eso es así. Sí. No tengo por qué dudar. Cada vez que nosotros dudamos, le damos cabida al enemigo. Verdad. El enemigo de eso saca ventaja. Ah, ya está dudando ya.
¿Y cómo Él sabe que usted está dudando? Por su actitud, por su acción. Él ve su semblante. Él no sabe lo que usted piensa, pero a través de lo que usted hace, Él confirma, mi pensamiento ya llegó, ya me creyó, ya cayó en la trampa. Entonces Él continúa bombardeando. ¿Por qué? Porque el campo de batalla está en la mente. No es en el mundo, no. El campo de batalla está en nuestra mente. Entonces nosotros muchas veces dejamos que los pensamientos de Satanás hagan cabida en nuestra mente. Y sus pensamientos los acepto como mío, y todavía yo agarro, ay, qué torpe soy, qué tonto soy, ya no puedo. Me comienzo a sentir menos. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en los engaños del enemigo. ¿Verdad? Lo que yo debo hacer en ese momento es hacer un alto y rechazar los pensamientos. Satanás, ya no me vas a engañar. Esos son tus pensamientos. Y tú te puedes ir con tus pensamientos. Ahora, ¿cómo diferencio cuando es un pensamiento de Dios y cuando es un pensamiento del enemigo? Cuando usted siente remordimiento, cólera, enojo, envidia o algún tipo de sentimiento negativo, eso viene del enemigo. ¿Verdad? Pero cuando usted lo que va a hacer siente paz, eso viene del Señor. Amén. Porque el Señor produce paz. Sí. Y la paz es el resultado de la gracia. Y la gracia es Dios en nosotros dispensándose a través de Cristo. Amén. Si yo disfruto a Cristo, voy a tener paz. Amén. Si yo disfruto a Cristo, si como Cristo, voy a obedecer a mi mamá. Amén. Voy a obedecer a mi papá. Amén. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere usted que le vaya bien? Amén. ¿Quiere usted tener larga vida sobre la tierra? Amén. Obedezca a su mamá, a su papá en el Señor. Amén. Haga lo justo. Sí. No haga lo bueno solamente. Que eso bueno también sea justo. Amén. Que agrade al Señor. ¿Y cómo logro esto? Ahí Efesios 5, 18, ¿qué dice? El 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Si usted quiere obedecer a su mamá, tiene que llenarse del Espíritu. Amén. Si usted quiere someterse a su mamá, tiene que ser lleno del Espíritu. Amén. Hermano, si usted no se llena del Espíritu, usted va a ser rebelde. ¿Verdad? Usted va a ser desobediente. Oh, Señor Jesús. Usted va a hacer las cosas que más le agradan. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado en la Biblia a negar la vida del alma? Mucho. Un montón de veces, ¿no? Sí. Y siempre lo va a escuchar. Sí. Siempre lo va a escuchar. Amén. Sea un hermano o una hermana, hermano, siempre va a escuchar negar la vida del alma. ¿Cuántos años tiene nuestro hermano Don? 95. Y él aún sigue negando la vida del alma. Amén. Aún sigue negando la vida del alma. Sí. Por ejemplo, en el alimento diario él decía, mis cooperadores, ¿no? Los hermanos que están a mi alrededor, ellos comenzaron a cuidarme. Entonces, para que yo no me infecte, ellos agarraron y dijeron, no, saludo así nomás. Y ellos no le daban la mano a nadie. Pero el Señor un día me mostró, ¿cómo yo voy a hablar de amor, voy a hablar de fe, si no saludo a mis hermanos como debe ser? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Pero antes de ello, él hacía caso a sus hermanos menores. Él se estaba sometiendo. A pesar de ser nuestro apóstol, él se estaba sometiendo. Era un acto de sumisión, de obediencia. Y él estaba negando su vida del alma. Pero sin embargo, él recibió una luz. Y no con eso no quiere decir que no esté negando su vida del alma, al contrario. Porque él podría decir, ¿verdad? Yo tengo 95 años. Una enfermedad en mí fácilmente me puede llevar a la tumba. ¿Sí o no? Pero él está creyendo más en el Señor. Amén. Él está dependiendo del Señor. ¿Verdad? ¿Y él qué dijo? ¿No? Que los hermanos me saluden como debe de ser. Que me den la mano, que me abracen. Hermanos, nosotros todos los días debemos negar a nuestra vida del alma. Sí. Pero ¿saben cuál es el problema? A veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor usa las circunstancias para negar la vida del alma, y en vez de verlo como una oportunidad, lo que hacemos es reclamar. Cuando las cosas nos van mal, lo primero que hacemos es orar, ¿no? Señor, aparta esto de mí. Señor, fortalece mi interior. Señor, sáname. Pero ¿por qué no agarro, me arrodillo y le digo, Señor, gracias por esta enfermedad? Amén. Señor, tú al que amas disciplinas.
Señor, aún en estas circunstancias puedo ver tu amor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pero no te pido que quites esta prueba, Señor. Yo quiero que tú la pases conmigo. Amén. Señor, fortaléceme. Aún muéstrame tu luz. Sí. Señor, quiero ver en qué estoy fallando. Señor, muéstrame en qué estoy fallando. ¿Usted le pide al Señor que le muestre? Si no lo ha hecho, hermanos, tiene que hacerlo. Amén. Señor, muéstrame en qué estoy fallando. ¿Por qué? Porque es la única manera en que usted va a poder ser corregido. Amén. Nadie quiere ser corregido. Verdad. Pero hermano, es lo mejor. Amén. Yo también tengo mis hijos jóvenes. Y cuando me equivoco, le pido perdón a mi hijo. Hoy día mismo le pido perdón a mi hija. Yo llegaba del local del Callao, ya llegaba para bañarme, para venirme acá a Cepita, y vivo en Ventanilla, y justo mi hija salía del cuarto, me saludaba, yo me jugaba con ellos, y sin querer le hago así con la toalla, ¿no? Y se me fue un poco la mano, la toalla va por encima y le golpeé un poco en el rostro. Mi hija al comienzo se enojó, ¿no? Mi amor, perdóname, no fue mi intención. Solamente quise jugarme contigo, ¿verdad? Pero no porque sea mi hija, no, ya. Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué reniegas? Ya, cálmate, a tu cuarto. Podía haber reaccionado de esa manera. Verdad. Pero hermano, ahí no es el amor de Dios. Verdad. Y la Escritura dice, someterse unos a otros. Someterse en el Espíritu. Sí. Por eso, sé llenos del Espíritu. Amén. Hermano, necesitamos comer Cristo. Tengamos presente que hemos sido apartados. Sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que avanzar. Nuestra meta es reinar con el Señor, hermano. Amén. Jesús Es es el el Señor.